todos los que Hola, están. bendiciones, ¿cómo estás? Bendiciones. No encontraba el ¿qué? El sonido. Ah, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ahí tratando de mantener la fe. Amén. Por eso es que nos reunimos, ¿oíste? Para que nuestra fe aumente, para que oremos unos por otros, para que seamos fortalecidos, para que no perdamos la esperanza, porque cada uno de nosotros lleva dentro de su corazón. Uy, ¿quién metió la cámara? ¿Quién la metió otra vez? Presente. Yo no fui. Vamos. Lore, ¿cómo se hace? ¿Ah? No, yo no. Bueno, ya la voy a cuadrar, que ya más o menos me acordé. Entonces, Que no me veo. para eso nos reunimos, precisamente para poder ser fortalecidos. Cada uno lleva, como dice un argot, cada uno lleva su propia cruz, ¿no? Entonces, cada uno es dependiente a veces de sí mismo y de otros, porque necesitamos prácticamente esa sabiduría o ese consuelo o esa fortaleza, ¿sí? Y casi siempre nosotros nos damos cuenta que hay muchas personas que están a nuestro alrededor que nos aman. A veces nos impresionan personas que nos aman, que no sabíamos que nos amaban y que oran por nosotros. Hay muchos en el mundo entero que Dios ha puesto a orar, que tal vez no los vayamos a conocer aquí en el mundo, ¿sí? Pero cuando estemos en el cielo, tal vez el Señor nos diga, mira, Él oró por ti, ella oró por ti, ¿sí? Aunque tú no la conocías, aunque yo no la conocía, en fin. Todo esto es parte de la misericordia infinita de nuestro Dios. O sea, yo quiero decirte, Marta Liliana, y a todos ustedes, que hay muchos que las conocen a ustedes, que oran por ustedes, o sea, o por nosotros. Claman de día y noche, gente que ustedes conocen. Pero hay muchas personas en el mundo entero que ustedes no conocen, que Dios ha puesto a orar por ustedes y por nosotros. O sea que esa es la manifestación de la misericordia de Dios, que aunque no los conozcamos a ellos, Él los ha puesto a orar por nosotros. Y tal vez jamás los vayamos a conocer aquí en la tierra. Tal vez jamás nos los encontremos. Pero en el cielo, tal vez, o Dios lo va a hacer, Él nos va a decir, mira, ellos oraron por ti, tú no los conociste, pero yo los puse a ellos a clamar por ti. Y muchos de los que clamaron por ti ya te aman, pues ya nos aman, porque Dios ha puesto ese amor especial en ellos. Entonces, a veces pareciera que solo tenemos 2 o 3 que nos aman, a veces pareciera que solamente la mamá o el tío, pero resulta que hay muchos en el mundo entero que nos aman, que Dios ha puesto ese amor especial. Entonces, todo eso es en esta reunión, y todo eso precisamente no solamente es para hallar una palabra, no solamente es para enseñar, también es para consolar, también es para pedir, para clamar, ¿sí? También es para pedir unos por otros, también es para desahogarnos, para expresar lo que hay en nuestros corazones, para que expresemos por qué queremos que oremos. Y dentro de todo eso nos damos cuenta que cada reunión, cada congregación en cualquier iglesia no se puede limitar a lo mismo, ¿sí? Tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo el que se manifieste, el que obre, el que nos diga qué tenemos que hacer para que no caigamos en esa trampa de la monotonía, ¿sí? O para que nos volvamos una doctrina. Entonces, Marta Liliana, hay mucho orando por ti, hay muchos clamando en el mundo entero, no solamente los que te conocen, sino muchos que Dios ha puesto, para que las respuestas, para que lo que estás buscando, lo que estás pidiendo llegue. Y no te lo estoy diciendo para como diciéndole como por salir de paso, no, te lo digo porque sé que es así, porque entre más me acerco a mi Padre o más Él me permite acercarme, más veo su misericordia. Catherine, para ti, ¿qué es pecado? ¿Tú cómo interpretas el pecado? Vamos a empezar ya a hacer el examen. Bueno, el pecado es la desobediencia al Señor. Desobediencia. Listo. Martica Gutiérrez, para ti, ¿qué es el pecado? ¿Cómo interpretas tú el pecado?
Pues yo creo que es todo lo que le desagrada a Dios, ¿no? Amén. Entonces, ¿están de acuerdo que pecado es la desobediencia de los mandatos de Dios? Sí. ¿Cierto? Sí. Ustedes escucharon una palabra que dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es la manera que nosotros podemos ser castigados? ¿Sí? No, ¿cuál es la razón por la cual somos castigados? Por la desobediencia. Entonces, toda desobediencia es pecado, ¿cierto? Toda desobediencia de los mandatos de Dios es pecado. Entonces, ¿qué necesitamos conocer? Cuando la palabra dice mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Qué necesitamos conocer entonces? La palabra de Dios, Los mandatos los de Dios, mandatos. Los mandatos. o sea, los mandamientos, ¿cierto? Amén. Claro, los mandamientos. Entonces, si nosotros conocemos los mandamientos, ¿cierto? Quiere decir que al conocer los mandamientos nos tenemos que volver obedientes a los mandamientos, ¿cierto? Ahora, una pregunta. Muchas veces cometemos pecado por desconocimiento, ¿cierto? Sí. Muchas de nuestras muchas de nuestras pruebas, de nuestros castigos, es por desconocer los mandatos de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nuestro Padre Celestial vino a la tierra, se manifestó, ¿cierto? ¿A quiénes se manifestó? Primero, Pueblo de Israel, primero. al pueblo de Israel, ¿cierto? Ujú. Entonces, cuando se manifestó a Adán y Eva y les dio una orden. ¿Cuál fue la orden que les dio a Adán y Eva? No comerás de todos los árboles que hay en el huerto, puedes comer menos del fruto del bien y del mal. Entonces solamente les dio un mandamiento, ¿sí o no? Sí, prácticamente. ¿Cierto? O sea que si Eva le sacaba la piedra a Adán, no estaba en pecado. Pues es que entonces era porque su naturaleza no era tan carnal, ¿no? O sea, porque lo que pasa es que lo que es pecado son los mandatos de Dios. ¿Sí me entienden mejor? O sea, cuando Dios le dijo a Eva, a Adán y a Eva les dijo, de este árbol del bien y del mal no comerá. Fue el único mandato que les dio. ¿Sí entienden? Entonces Dios no los iba a castigar por otro mandato que no había dado él. Él solamente los iba a castigar por ese que les dio. ¿Sí entienden mejor? Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un día Adán le hizo... Carlos, lo apagué, Lo callaste. Lo callaste. ¿Has escuchado? Carlos, Lo silenciaste. Listo, ahora sí. Espérate. Ya. Ahora sí. Entonces, uno de los problemas que tuvieron Adán y Eva fue que un día llegó Eva y Adán le dijo, Eva, me estás traicionando porque hace tiempo estás hablando con una serpiente. Ya no me dedicas tiempo. De pronto tuvieron esa pelea, ¿no? Después Dios, con el tiempo, digámoslo así, saltando un poco la historia, se manifiesta a Abraham, ¿cierto? Pero a Abraham también le da un solo mandamiento, ¿sí? Entonces Dios por eso solamente iba a condenar a Abraham o a castigarlo por los mandatos que le dieron, ¿cierto? Y después de eso, Dios se encuentra con Moisés y con el pueblo de Israel ya crecido en Egipto, ¿sí? Cuando ya se encuentra con Moisés, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo pasa por el desierto. Pero estando ya en el desierto, Dios da los mandamientos y las leyes, ¿sí?
Entonces, ahí sí Dios ya iba a castigar por los mandamientos y por las leyes que Él les dio a ellos, ¿cierto? Sí entienden en esta parte que muchas veces que hay muchos mandatos de Dios que desconocíamos nosotros, pero que le fueron dados a Israel. Entonces, nosotros éramos conocidos como gentiles o como extranjeros. La palabra gentil es uno que no es de Israel, digámoslo así. Por eso en algunas Biblias dice gentiles o otras naciones. Entonces, Moisés tomó las leyes y los mandatos y se las dio a conocer al pueblo, ¿cierto? Al pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel tuvo que ir detrás de los mandatos que Dios les había dado, ¿cierto? Si ellos no cumplían esos mandatos, ¿qué pasaba? Morían, ¿no? ¿Sí? O sea, Dios los castigaba de una u otra manera, ¿no? Entonces, esa era... ¿Quién está por ahí? Que se escucha mucha una bulla. Para pues, o tienen el volumen muy alto. Bueno, es como para que puedan escuchar todo. ¿Listo? Entonces, cuando Dios le dio esas leyes a Moisés, entonces ahí sí podía castigar por el conocimiento de Israel, ¿cierto? Que tenían acerca de esas leyes. Uno de los primeros mandatos que Dios le dio a Israel, ¿cuál fue? El más importante y el mayor. Amarás al A Señor. Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero ese mandato se lo dio a Israel porque él se dio a conocer fue a Israel, ¿sí o no? En ese momento, pues. Entonces, cuando llegó la venida de Jesús, cuando vino Jesús, se abrió una puerta para los gentiles, o sea, para nosotros. Y en ese momento, nosotros fuimos formados en una sola ley o en un solo mandato de Dios. Prácticamente por eso es que nosotros tenemos muchas leyes y muchos mandatos de los judíos, porque de allí fue que vino la ley y los mandatos de Dios, ¿cierto? Entonces, si nos reuniéramos con los judíos, ¿en qué nos parecemos a ellos en cuestión de mandatos? ¿Cuáles de esos mandatos son parecidos? Por ejemplo, el que acabamos de decir, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Primero que todo. Lo primero, ¿qué más? ¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Amarlo más que nosotros mismos. Sí. ¿Qué más? A Dios, seguir amando aún en las pruebas, en las buenas y en las malas. Es un nombre sobre todo nombre, ¿no? Amén. ¿Qué más? Sobre otros dioses, solamente a Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos a los israelitas, digámoslo así, ellos nos dan ese mandamiento. Cuando nos dan ese mandamiento que manda Dios, quiere decir que todos los dioses, supuestamente dioses, dejan de ser dioses y empieza a haber uno solo, ¿sí? Entonces, desde ese momento entramos a creer que solamente existe un solo Dios, ¿cierto? Solamente necesitamos adorar a ese único Dios que también tenían los israelitas, ¿cierto? Y adicionalmente, entonces tenemos que empezar a dejar todo lo que éramos antes, que es lo mismo que decía Luisa, ¿cierto? Empezar a amarlo a Él por encima de nosotros, empezarlo a amar a Él por encima de todas las circunstancias. Y los israelitas nos entregaron a nosotros, Dios le dio a los primeros israelitas en los que se dio a manifestar, les dio el libro de Génesis, o el principio. Entonces, a ellos fue que Dios les reveló cómo se creó la tierra, ¿sí? Y la caída de Adán y Eva. Entonces, cuando nosotros conocemos eso, entendemos que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas también es creer que Él es el creador del cielo y de la tierra. Amar a Dios sobre todas las cosas también es creer que no descendemos del mono ni del mico,
sino de Dios. Entonces empezamos a quitar un poco de cosas que antes creíamos, ¿cierto? Amar a Dios sobre todas las cosas también es no creer que hubo un Big Bang, que hubo un estallido y que se creó el hombre y la naturaleza se creó un estallido. Entonces empezamos a quitar un poco de doctrina, ¿sí o no? Empezamos a sacar un poco de cosas que ya teníamos que nos habían enseñado, ¿cierto? Entonces, si tú le predicas a un israelita, ¿es necesario que le prediques de Dios o él ya conoce de Dios?